Y a mí lo que me pone más nervioso y ansioso no es mudarme allá, pero sí voy a decir lo que realmente pienso y siento, es más la cuestión económica de los gastos que vamos a tener con los alquileres y si va a salir todo bien. Ahí está. Muchísimas gracias, ¿Algo más? Ponemos las camperas ahí. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, ahora sí llegó el gran día de la mudanza. Llegó el día esperado por nosotros, por todos. Ya resolvimos todos los compromisos de la boda. Ahora nos estamos yendo hacia el aeropuerto de Ezeiza porque vamos a arrancar el viaje Hacia hacia México. México. Que va a ser un viaje largo. Yo pensé que México está cerca, ¿viste? Y Para su cuando... seguridad, por favor, use su cinturón. Hay que ponerse el cinturón de seguridad, Lisa. Y cuando vi cuánto dura el viaje, Si no, la aplicación te reta. son 14 horas, con una escala en Bogotá. Sí, es un viaje largo como ir a Europa, más o menos. Sí, yo pensé que estaban cerca. Uno por pensar que está en el mismo continente cree que va a ser más rápido, pero en realidad no es así. De una punta al otro casi. Yo la verdad que anoche dormí muy mal, me di vuelta toda la noche por toda la ansiedad, las preocupaciones y bueno, ustedes ya saben cómo es cuando uno se cambia de país y empieza una nueva etapa en la vida, no es fácil. ¿Sabes que yo nada? Yo dormí Pero- como piedra y hoy estoy, sí, un poco ansiosa, pero Eso es por la edad, Lisa, como que feliz. porque vos sos chica todavía y no... Nunca mudé. Cuando uno tiene más experiencia se preocupa más, Pero vos mudaste 5 veces y yo nunca, tendría que Igual. ser al revés. pero bueno, igual, como yo soy el que resuelve todos los problemas, No, yo estoy hablando con el que alquila departamentos, todo. así que vamos yendo al aeropuerto, vamos dejando Argentina, Dejando no, porque pronto nos toca volver igual. pero igual vamos viendo, vamos viendo. Sigan viendo. Ahí estamos, en el portón A de Gol Líneas Aéreas. Esa es la aerolínea que vamos a tomar. En el primer vuelo, al llegar vi un fuego tremendo detrás del aeropuerto. ¿Habrá pasado algo? Puede ser, no sé. O nomás prendieron fuego, basura, qué sé yo. No se sabe. Esperemos que no afecte a los vuelos. Tenemos que despachar estas dos valijas. A ver cómo está el aeropuerto. Ah, no está tan lleno todavía. Sí, está relleno. Y ahí tendremos unas 2-3 horas de espera. Sí, Porque el vuelo sale a las 4 p.m. 4:55. Exacto. Así que vamos a intentar despachar las valijas lo antes posible y ahí ya nos vamos para la parte de la seguridad y todo eso, así ya estamos tranquilos ahí. Así es. Allá vamos. ¿Para dónde queda? Gol. Allá. Para allá. Vamos. Miren, esto es algo re común que nos pasa siempre en los vuelos de Colombia, que siempre que hacemos escala en Colombia o pasamos por Colombia hay un perro Sí, que revisa las valijas. siempre. Casi siempre. Es como un protocolo seguramente. Es un procedimiento común que solo nos pasa en los vuelos que van hacia Colombia. Es loco, pero es la verdad. Están los perritos esos que huelen todas las valijas. Siempre son perritos re lindos. Ajá. Una muñeca, dijo el tío Kiko de Mateo. Mira, un punto muy positivo. No nos pidieron ticket de salida. Porque tenemos residencia en el país. Sí. Ahora vamos como residentes. Y cuando llegamos, vamos a tener que hacer la fila de residentes por primera vez. Entrar por la fila de los mexicanos, no de los extranjeros. Esto es muy loco, ¿no? Es la primera vez que nos pasa esto en la vida, desde que empezamos a viajar con Lisandro. Y claro, así que vamos a hacer el embarque. No, todavía no.
chequeo de seguridad, inmigración y después... Hola. Ahí no se reconocer. La mujer quería que baje, pero no se puede, o sea. Decía que vamos a hacer el seguridad ahora, Sí. salir de Argentina y comer algo, no sé. Y esperar el vuelo. Buen plan, ¿eh? Es lo que ella dice. Pasó algo muy gracioso. Estábamos antes ahí de pasar la seguridad, que hay siempre una persona que te mira el pasaporte y los pasajes, y me preguntó ¿a dónde van? Y le dije a casa. Y lo dije así automático, porque estoy re mal dormido y bueno. Y después Lisana me dice, le dijiste que te vas a casa, Mateo, ¿te diste cuenta? Yo le digo, no, ni cuenta me di. Y realmente es muy loco pensar que nos estamos yendo a México y va a ser nuestra casa. Claro. Es una locura. Hace 2 semanas atrás estábamos viviendo en Estonia y ahora vamos a vivir en México. Sí. Yo creo que mi cabeza todavía no lo procesó. Solo cuando esté allá, que lleguemos, que alquilemos una casa por 1 año y que nos instalemos, que voy a sentir que voy a estar viviendo ahí. Pero por ahora siento que es como un viaje más que estamos haciendo. No me cayó la ficha todavía. Y yo también. Es como que tengo que llegar y tener mis cositas ahí, estar ahí tipo cocinando y que me levanto, me hago un café, como una rutina normal, porque por ahora siento que estamos viajando. O sea, hay que cambiar el chip, tipo, no, ahora vivo acá, no estoy de viaje. Es muy loco. Y a mí lo que me pone más nervioso y ansioso no es mudarme allá, pero sí, voy a decir lo que realmente pienso y siento, es más la cuestión económica de los gastos que vamos a tener con los alquileres y si va a salir todo bien, si no sé si a la gente le va a gustar nuestros videos allá. Es más la cuestión económica y trabajo, porque creo que, no sé, por lo menos yo siento que fui criado siempre a trabajar y a enfocarme y que las cosas den resultado y que salga todo bien, entonces eso me genera mucha ansiedad. Saber si la decisión que tomé fue la correcta, esas son las cosas que se me vienen y que me preocupan, pero que es parte de mi personalidad. Estar siempre preocupado pensando cómo voy a generar, creo que un poco de la naturaleza del hombre también, de decir, tengo que generar, tengo que mantener a mi familia, qué sé yo. Va a salir todo bien, mi amor. Pero bueno... Somos un equipo, tomamos la decisión y va a salir todo bien. No quiere decir que la ansiedad me detenga a hacer los cambios o los miedos, no, al contrario, los hago. Sí. Pero sí voy un poco sufrido. No voy riéndome, feliz y viva la Pepa y está. Yo voy con mis preocupaciones. Sí. Hoy me siento así, a lo mejor mañana me despierto y estoy mejor. Claro. Pero hoy me preguntás cómo estoy, porque muchos dirán, pero ¿cómo no estás feliz? Te vas a vivir a México, todo lo que van a hacer y esto y lo otro, pero bueno, tengo mis preocupaciones también. Hola. Hola. Quería pedirte 2 menús de esos con el vino y las carnes. Es normal, las preocupaciones, No, yo porque- también, un día sí, otro día no, pero... Sí, a mí la verdad me gusta a ustedes, me gusta mucho hablar de mis sentimientos y pasarles más lo que estoy sintiendo que expresar algo que no es. Para que también ustedes puedan, aquellos que de repente quieren dar un paso en sus vidas, un cambio, y piensen que todo es color de rosa, no. Uno se preocupa un montón. Claro, todo no es color de rosa, hay desafíos grandes, pasos para dar, pero siento que también No, y uno va con todo el entusiasmo y ganas de que todo salga bien. algo que aprendí en en esta época de mi vida, que no importa lo que tengas, la felicidad se construye de adentro hacia afuera, y si vos sos feliz con poco, vas a ser feliz con mucho, pero si sos infeliz con poco, vas a ser infeliz con mucho también, materialmente hablando. Eso es lo que he aprendido en estos años de vida. Hablaste mucho, Mateo. Cortame porque si no me paso. Eso es lo que estaba diciendo. Hay un fuego terrible ahí, ¿ves?
¿Qué es esto? ¿Bosque? Ahí está. ¿Qué será esto? ¿Pasto? No sé si están quemando el pasto o se prendió fuego el bosque. Porque parece que hay árboles ya quemados. Sí. No, Se prendió fuego todo, che. no sé si a eso afectará a los vuelos o no. Acá hay un avión justo saliendo, así que al parecer que no. Pero qué miedo, che. Qué Está re peligro. cerca. Ahí veo la llama. Ah, mirá. No. Se prendió con todo. Y justo hoy estoy viendo por todos lados, en Los Ángeles está en todo, en llamas también, la gente está evacuando. ¡Qué locura! ¡Qué pena eso! Espero que no hay casas. Dios mío. Ahí está, me voy a... Ay, Subiste ahí, Lisana. Subiste ahí. no, no puedo. Yo te llevo. No puedo. Mirá. ¿Qué, Mirá. En la maroca. ¿Qué hace esto acá? Subiste, a ver. No, lo voy a romper. Bueno, che, tenemos que ir al embarque para no perder el avión, che. Veo nuestros valijas, miren. Mi rosado y ahí el de Mateo. El azul ahí abajo. Ah. Em caso de uma descaracterização, se você estiver utilizando máscara protetora facial, deverá retirá-la antes de colocar sua máscara de oxigênio. O uso dos equipamentos de flutuação está localizado. Último vuelo. Última escala. 4 horas y media y llegamos. Falta poco. Ya me estoy empezando a reactivar ahora. Ahora que hay que dormir. Sí, pero yo estoy con una adrenalina ahora terrible. Pasé de la preocupación a la tristeza a la adrenalina ahora. Todas las emociones estoy teniendo en un día solo. Ahora me está cayendo la ficha. A mí también. Puse nerviosa. A mí también. Me está empezando a caer la ficha y Y no lo puedo creer igual, yo tampoco. Muy loco. Y me estoy empezando como a poner re contento ahora. Sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vos. Me voy a comer un taco al pastor. Bueno. ¿Y vos? Ir a Bershka. Ir a Bershka. Nada que ver. No. Quiero comprar botas. La Lisana ni llegó y ya quiere gastar. Igual. Ah, qué cosa hace. Ni llegó ya quiere. Que ella vio que allá usan botas, ya quiere comprarse las botas también. Sí. Si ven que usan, no sé, un traje extraterrestre, ella se viste de verde como extraterrestre. Sí. Ella quiere hacer todo lo que ve en la calle. Estar de moda. Voy a tener que tener cuidado con esta chica. ¿Por qué? Te va a gustar, Me voy a fundir. No. Nah, Eso es mi dinero. es verdad, mi amor. Te jodo nomás. Son chistes en Ya pareja. sé, pero la gente ¿Viste? dice que Mateo controla. No, son chistes en pareja. Ya sé. Hemos Llegado. Primer pie en suelo mexicano, como residentes mexicanos temporales. Son las 3 de la mañana. Hace 10 grados. Suerte que trajimos estas chaquetas de invierno de Estonia, que las compramos allá para fríos intensos. ¿Es verdad? No pensábamos que las íbamos a necesitar, pero acá hace un frío fuerte. 10 grados. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer, en nuestro pasaporte tenemos la visa de residencia temporal que nos permite entrar una vez al país. Tenemos que ir a donde entran los residentes mexicanos en la migración y nos tienen que sellar esa página. Donde nos pusieron la residencia en la embajada
de México en Finlandia. Sí, con ese sello vamos a tener que ir a una oficina migratoria un otro día y eso comprueba que entramos legalmente de forma correcta al país. Claro, y ahí cambiamos esa por una que puede ser de 1 a 3 años te la dan, va a depender de la situación. Ahí no sé, evalúan y no sé bien cómo es. Creo que 1 año. Primero. Pero sí, pero me dijeron que de 1 a 3 años nos habían dicho en la embajada. Así que vamos a ver cómo va a terminar el procedimiento ese. Acá ya estamos llegando a la migra, así que voy a apagar la cámara y nos vemos en un ratinho. Bueno, son casi 4 de la mañana, llegamos acá al Airbnb donde nos vamos a quedar. Tenemos muchas misiones por delante, pero ahora nos vamos a dormir y mañana le contamos un poco más. La primera misión es dormir. Exacto, porque estamos muertos. Muy lindo lugar, la verdad. Muy, muy bonito. Miren qué linda cama para que hagamos el nido del amor. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Bueno, ahora sí estamos oficialmente caminando por las calles de México, de esta ciudad gigantesca, dando nuestros primeros pasos de nuestra nueva vida. Primera mañana, día soleado, qué lindo, eso me encanta. Está fresco también, hace como unos 20 grados me parece. Pensé que iba a ser más calor, pero está bastante fresquito. Acá estamos, medio todavía dormidos porque no pudimos dormir mucho. Nos acostamos tarde y nos despertamos temprano. 4 horas nada más. Ajá. Y empezó una construcción. Empezó a hacer ruido, ahí nos despertamos y bueno, ya arrancamos el día. No sé, es raro el sentimiento. No estar volviendo a Estonia, venir acá y decir voy a vivir en este país ahora. Este es el país donde vivo. Es muy loco. Loquísimo. Por eso vamos al súper a buscar tipo comidita. Mira, ahora tenemos un montón de lugares que venden comida por todos lados, hay de todo para hacer. Vamos a ir al súper. Estamos en el barrio donde apuntamos vivir, pero bueno, eso va a ser otra cosa que hay que resolver para más adelante, buscar una casa. Y Lizana, yo quería preguntarte algo. Vos, que por primera vez estás emigrando, ahora sos inmigrante. Wow. Como yo fui toda la vida, soy inmigrante, Lizana. Sí. ¿Cómo te sentís venirte acá a Latinoamérica siendo Estonia, a México a vivir? Salir de un país de 1 millón para uno de 120, 130. Bueno, la verdad, me siento muy feliz, emocionada porque estoy mentalmente preparada para dar un paso más en mi vida, desafiarme y sé que esto me va a ayudar a crecer, fortalecerme como persona y por eso siento que he tenido tanto tiempo ya de adaptarme a esa idea, entonces hoy estoy muy feliz. Pero ayer me puse un poco emotiva porque me puse a pensar cuántas cosas uno olvida que hizo para llegar donde está hoy. Esta oportunidad que tenemos hoy en realidad empezó cuando yo tenía 18 y arriesgué en conocer a Mateo, que sabemos que Mateo tiene más años que yo, es un hombre más grande. 14 nomás. 14 años de diferencia y No es mucho. a los 18 es un poco arriesgar, ¿no? Porque Sí. Sos una chica joven, poca experiencia de vida y se la jugaste. y bueno, nos conocimos. La próxima vez que arriesgué fue cuando empezamos el canal de YouTube y yo salí en el video porque yo no quería salir, Claro. tenía mucho miedo de lo que piensen los amigos de la escuela, mi familia y no quería aparecer, no me gustaba verme en pantalla, pero a pesar del miedo lo hice, tipo me metí ahí. Después a los 21 años dejé la universidad. Eso fue mucho, ¿eh? Sí, hice un semestre y otra vez fue mucho, arriesgar mucho porque dejar la universidad es como dejar la norma social que dice que tienes que estudiar y graduar. Sí.
y nos lanzamos a un mundo desconocido para intentar conquistar nuestro sueño, que es vivir de redes sociales. Y nos fuimos a otro continente a viajar. Y fue duro, no fue fácil, fue mucho sacrificio. Y bueno, a los 23 ahora arriesgo otra vez y me mudo de continente, a un país muy lejos de Estonia, para ver qué la vida trae, porque quien no arriesga no gana tampoco. Entonces vale la pena arriesgar. Sí, y también por eso estoy tan agradecida y tanto amo las redes sociales, porque puede dar oportunidades a mucha gente sin importar de dónde viene, de qué edad, qué situación económica, sino la consistencia y creatividad, y puedes llegar muy lejos, y eso me encanta. Wow, Lizana, una mujer nueva tenemos acá, hasta motivadores ahora. Nuestro canal es nuestra historia y esperamos motivar a la gente. Nuestra historia de amor. Porque nosotros empezamos viviendo en un estudio así y juntos luchamos por todo, y es muy lindo, y siento que mucha gente tiene sueños para conquistar. Wow, mi amor, Bueno, te amo. Vamos a comprar café que... Vamos. ¿Y vos qué sientes, Mateo? Mirá, volver acá para mí, a Latinoamérica, hay dos cosas que ya me llenaron el corazón hoy. Primero, me desperté, hay un cielo despejado, soleado, espectacular. A mí el sol me alegra el día y la vida. Y segundo, la mujer que trabaja en el edificio donde estamos parando, en la recepción, me dijo: buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya empezar el día así, que alguien me hable, que haya sol, ya está. Es que Mateo es todo un charlatán. Uy, boa, ¿qué es la emoción? No, y empezar el día así es lo más lindo que hay. Era lo que yo quería, tener en mi vida de vuelta eso, el sol en mi vida, que en Latinoamérica sobra. Bueno, ya hicimos nuestra primera compra en el súper, dio 800 pesos, no sé si es mucho, si es poco, vamos a ir entendiendo los precios con el tiempo. Pero compramos paquete de café, desodorante, Huevos, claro, filtro de café, carne, y vimos un montón de cosas que son re graciosas, curiosas en el súper, que nosotros no estamos acostumbrados a ver, y mucha variedad. Un video más cortito, estamos contentos con Lizana por este nuevo inicio, este nuevo cambio, y ojalá salga todo bien, Sí. que terminemos felices todos, que a ustedes les guste también todo lo nuevo que vamos a hacer por acá, y vamos a ver qué es lo que la vida nos va a presentar, porque para nosotros todo va a ser nuevo de ahora en adelante. Así es. Así que les dejamos un beso grande, los queremos un montón. Suscríbanse al canal si les gustó el contenido. Y nos vemos en la próxima aventura buscando casas para vivir probablemente. Así es. Chao. Chao.